Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, Costa Rica. Estamos en este domingo 29 de mayo, ya despidiendo este mes de mayo. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, estamos aquí, ya estaremos en el mes de junio. Pero bueno, hoy es 29 de mayo de este 2022 y estamos listos como iglesia local, también saludando a las personas que nos acompañan a través de este video por nuestro canal de YouTube, ¿no? Así es que animarlos a todos, a ustedes y a ustedes, iglesia, a que nos esforcemos. Amén, hermanos. Las bendiciones de Dios hay que pelearlas, están ahí, pero hay que arrebatarlas, hay que agarrarlas. ¿Acuerda con el consejo que Pablo le daba a Timoteo? Echa mano de ¿qué? De la vida eterna, ¿no? La vida eterna está ahí, pero hay que echar mano de ella, ¿no? Hay que... Bien, hermano, entonces vamos a ir todos al libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ¿no? Romanos 5, vamos a leer 2 versículos. ¿Estamos todos, hermanos? Romanos. Mientras usted busca Romanos, saludar a toda la gente en Colombia que hoy están escogiendo presidente, así es que el Señor les dé sabiduría para que tomen decisiones correctas, ¿no? Un abrazo a toda la gente allá en Colombia. Bien, hermanos, Romanos 5:3 dice la palabra del Señor. Y no solo esto, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando el Señor decía, y no solo esto, es porque ya lo dijo, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Voy a leer, hermanos, si quieren no vaya, algo que está en Santiago 1, 2, 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí congregados, reunidos en torno a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que sin duda es un tiempo de bendición, pero que como miembros de tu cuerpo estamos dispuestos a pelear por la bendición que viene a través de este tiempo, Señor. Una bendición especial para cada hermano, cada hermana, cada familia que ellos representan, cada lugar en donde a esta hora se predica tu sana palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a recibirla, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad de escuchar cosas que grandes sabios hubieran querido escuchar, pero que no pudieron, Señor. Pero nosotros tenemos ese privilegio y estamos haciendo uso de él, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, como les decía ahorita, leímos 2 pasajes iguales, ¿no? Ni siquiera parecidos, igualitos, que obviamente hablan del tema que vamos a estar tratando en esta mañana, que tiene que ver con la paciencia y qué es lo que produce la paciencia y todo lo que tiene que ver con la paciencia, ¿no? Pero bueno, antes de entrar al tema, es importante, hermanos, que hablar de paciencia en estos tiempos es complicado, ¿no? Es difícil, sobre todo porque estamos viviendo en un sistema, en una generación que ha evolucionado muchísimo en todos los ámbitos, ¿no? En la parte de tecnología, en el avance científico, en todo, ¿cierto? En todo ha avanzado, y a medida que avanza, pues también la velocidad con la que avanza es impresionante. Mire, le está diciendo ahora que hoy es 29 de mayo, ya se fue mayo, entramos a junio, se partió junio, viene el Día del Padre, viene el repechaje para el Mundial, después viene julio, las fiestas, agosto, el Día de la Madre aquí en Costa Rica. El caso es que se nos fue el año y no nos dimos ni cuenta. Bueno, algunos no se dieron ni cuenta porque llega diciembre y dice, uy, no hice nada este año, ¿me entiende? Como todos los años, ¿no? Entonces, la velocidad con la que nosotros nos movemos es impresionante. De hecho, en el transporte lo podemos ver también. ¿Ustedes tienen idea, hermanos? ¿Algunos tienen una idea de más o menos a qué velocidad se mueve un crucero? ¿Un crucero? ¿Saben qué es un crucero o no? Bueno, si no lo saben, imaginen que un crucero se mueve más o menos entre 800 y 900 kilómetros por hora. Un crucero, ¿ah?
Y ni decir de un tren de esos rápidos de por allá en Europa y todo eso, no aquí en Costa Rica, ¿no? Un tren allá a 500 kilómetros por hora, o sea, rapidísimo, ¿no? Entonces, todo lo queremos rápido. De hecho, el internet, la gran guerra que hay entre las empresas que proveen el servicio de internet es que le ofrecen a la gente ¿qué? ¿Más qué? ¿Más qué? Más velocidad, ¿cierto que sí? Más velocidad, todo lo queremos así, los celulares, ya este celular no me sirve, ¿por qué? Es que no es tan rápido como los nuevos. Por eso salieron las famosas comidas, ¿qué? Comida rápida, ¿cierto? Porque todo lo queremos para allá. Ya, entonces nos movemos a una velocidad tremenda. De hecho, hay gente que pretende también que las iglesias y sus ministerios crezcan a esa misma velocidad, ¿no? Rápido, es que abrí una iglesia y no crece. Bueno, recuerde que Dios no trabaja, las matemáticas de Dios, ¿qué son? Diferentes, ¿no? Las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Perdiendo, ganas. Perdiendo, ganas. El que pierda su vida por mí, la ganará. Entonces, así son las matemáticas de Dios. Entonces, pero bueno, no podemos caer en ese, como dirían por ahí, en ese patín, aunque obviamente estamos en este sistema, y por eso era que el Señor le oraba al Padre y le decía a los discípulos, orando por los discípulos, le decía: Señor, yo no los pido que los saques de este mundo acelerado, no los pido que los saques de aquí, porque es inevitable que nosotros tengamos que vivir aquí y convivir con lo que nos rodea. Pero él decía: pero sí te pido que los guardes del mal. Eso sí, ¿no? Entonces, con toda esta rapidez que les decía ahorita, si hay algo que caracteriza esta generación que estamos viviendo, este sistema en el que vivimos, es la falta de ¿qué? De paciencia. Recuerde lo que estamos hablando hoy, estamos hablando de paciencia, ¿no? La gente se impacienta muy rápidamente, ¿no? Porque ¿qué es impacientarse? Perder la paciencia. Recuerde que el prefijo in significa sin, ¿cierto? La impaciencia es la falta de ¿qué? De paciencia. La inseguridad es la falta de ¿qué? La falta de seguridad, ¿cierto? Entonces, y la palabra es cuando le quita. Entonces, si hay algo que caracteriza a esta sociedad es la falta de paciencia, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes como qué cosas creen que le hacen perder a uno la paciencia? ¿Cómo cuáles? Las presas, que aquí en Costa Rica una presa es un trancón, en Colombia, o problemas de tránsito, ¿no? ¿Qué más? Problemas. Esas cosas le hacen perder a uno la paciencia, esos motores que salen ahí. Pero bueno, déjeme decirle que a uno nada le hace perder la paciencia. Nada de lo que sucede alrededor te hace perder la paciencia. O sea, usted pierde la paciencia porque usted la quiere perder, porque usted es el impaciente. ¿Me entiende? Porque hay gente que dice: es que mi esposa me hace perder la paciencia. No, ella no te hace perder la paciencia. Tú eres un impaciente. Es que las presas me hacen perder la paciencia. No, las presas no, que tú eres un impaciente. Porque si uno, ahorita lo vamos a estar viendo, conociendo uno cómo se mueve el tema aquí en Costa Rica, pues una presa no debería hacerle perder la paciencia, porque ya uno tiene conocimiento del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué gana uno impacientándose? ¿Para qué? Si no va a lograr nada con eso, ¿no? Entonces, a uno nadie lo aira, sino que uno es un iracundo. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde vienen nuestras guerras, nuestros conflictos? ¿De dónde vienen? De nosotros mismos, de lo que vive aquí, tenemos aquí en el interior, ¿no? Ahora estoy a pastor, pero eso no se la compro. Sí hay cosas que a uno le hacen perder la paciencia. No, te impacientan, pero al final tú llegas a ese estado de perderla porque tú eres impaciente, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a estar desarrollando, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la paciencia, hermanos? ¿Qué es la paciencia? Paz con conocimiento. La paciencia se puede vivir como paz, ciencia, ¿no? Paz, ciencia, o sea, paz con conocimiento o un conocimiento que me genera a mí una paz, ¿no? Entonces la paciencia es un arte, es el arte de esperar con conocimiento. Eso es paciencia, ¿no? Pero bueno, yo tengo otra definición aquí que dice que la paciencia, mire, si no me entienden les traduzco. La paciencia viene del latín paciencia. ¿Entendieron? Es que aquí hablamos latín. La paciencia viene del latín paciencia, que significa sufrimiento, o sea, describe la capacidad que posee una persona de tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Ojo con eso, ¿ah?
La paciencia también representa la facultad de aprender a aguardar por alguien o por algo sin perturbarse durante la espera. Esa es paciencia, ¿no? Entonces, como les decía, es el conocimiento que da paz. Por eso es que a las personas que están en un hospital se les llama pacientes. Porque ¿qué les queda? Tienen que esperar ahí, pues, ¿o no? Entonces tienen que ser pacientes, tienen que desarrollar ahí la paciencia, es aguardar, tiene que ver con ¿se acuerdan de la longanimidad? Una persona longánime, ¿se acuerdan? Es aquella que tiene esa capacidad de soportar sin quejarse. Bueno, está bien, aguantando ahí, entonces hay que ser longánimes. Entonces, eso es paciencia, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan ahí presente, ¿no? La paciencia, hermanos, para el cristiano, ¿ustedes qué dirán? ¿Será opcional o es imperativo? O sea, de por sí la paciencia no hace parte de la naturaleza del ser humano como muchas otras cosas, ¿no? El ser humano por naturaleza es impaciente, ¿cierto decir? Pero cuando uno viene a los pies de Cristo y uno comienza a conocer de Él y a tener conocimiento, entonces viene y se le desarrolla uno, la palabra más pequeña en el cristianismo, ¿cuál es? Que la que nos sustenta a nosotros, ¿cuál es? Fe, ¿no? Que la fe es el fruto del conocimiento también, ¿cierto? Entonces la definición de fe, ¿cuál es? La certeza de lo que me espera. Entonces, si yo tengo certeza de lo que me espera, ¿para qué me impaciento? Si yo sé lo que me va a esperar, porque precisamente ese es el conocimiento que a mí me da paz. Amén, hermano. Entonces, para el cristiano, la paciencia no es una opción, porque la paciencia en Gálatas 5:22 dice que hace parte ¿de qué? Del fruto del Espíritu. Amén. Hace parte del fruto del Espíritu. Entonces, el cristiano tiene que ser paciente, y no solamente paciente, tiene que lo demás del fruto que ya ustedes conocen. ¿Cuáles son las otras cosas del fruto? Es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, y también ahí está metida la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Y recuerde que el fruto del Espíritu es uno solo, ¿no? No es que hoy son como 9 frutos, no, es un solo fruto que se manifiesta de diferentes formas. Entonces usted no puede decir, ay, sí, es que yo tengo amor, gozo, paz, paciencia no, benignidad sí, bondad un poquito, fe, mucha, mansedumbre, nada. No, eso no sirve. O tienes todo el paquete porque es un solo fruto, o no tienes nada. Entonces hay que ir en pos de eso. Hay muchas tierras por conquistar, hay mucha gente que está caminando en su desierto personal hacia la tierra prometida, y entonces ya ha alcanzado algunos de esos frutos, digámoslo así, pero tiene que seguir caminando porque hay que tenerlos todos como un todo, es un solo fruto. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces no es optativo, hay que ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios nos insta a que seamos pacientes. Él es paciente. ¿Dios es paciente o no? Bueno, es paciente, pero también la paciencia de Dios llega a un tope, ¿ah? Pero bueno, nosotros somos así también, pero entonces, por eso es que dice que Él es, ¿qué? Lento para la ira. Pero el hecho de que sea lento para la ira no quiere decir que no hay ira, que es lento, pero que la hay, amén, hermanos. Pero ustedes se acuerdan de esa parábola en Lucas 13:6 de la higuera, ¿se acuerdan? Que decía el Señor, porque acuerda que el dueño de la viña, ¿quién era? Dios, ¿no? Decía, mira, hace 3 años vengo a ver esta higuera y no produce fruto. Entonces, el solo hecho de decir, hace 3 años estoy viniendo, ahí está la paciencia, ¿no? Imagina uno 3 años yendo a ir a asomarse a ver fruto, no hay. Bueno, después vengo a ver 3 años en esa, la paciencia de Dios, ¿amén? La paciencia de Dios, cuando dijo, córtenla porque eso ya no va a dar fruto. Entonces, ¿qué dijo el viñador, que es Jesucristo, digámoslo así? Déjemela, 1 añito más, yo la abono. La misericordia de Dios, ahí está metida, ¿no? Y entonces, ¿qué dijeron? Si en 1 año no da, entonces, ¿qué pasa? La cortamos. Juicio de Dios, ¿me entiende? Entonces la paciencia de Dios está ahí, en medio de su misericordia la hace visible, pero si no hay, el juicio de Dios es inevitable. Amén. Entonces por eso no se confíe. Hay gente que dice, es que abogado tenemos. Está bien, el que hoy es tu abogado, ¿qué pasa? Mañana será tu juez. Entonces no se confíe de eso. Amén, ¿o no, hermanos? Bien, entonces ahí está la paciencia de Dios y todo eso. Entonces dice el Salmo 103:8, hermanos, dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, ustedes se acuerdan que varias veces hemos visto que yo les digo que la fe es lo que yo vivo, o lo que yo creo, perdón, ¿cierto? La fe es lo que yo creo, pero que las obras
es lo que yo vivo. Y entonces mis obras tienen que hacer visible, ¿qué? Mi fe. Entonces mi fe es visible por medio de mis obras. Ahora, en el caso de Dios, Dios es paciente, amén. ¿Ustedes saben cómo hace visible Dios su paciencia? ¿Por medio de qué? De su misericordia. Amén. Porque mira lo que acabamos de leer ahí. Dice, misericordioso y clemente Jehová, es lento para la ira, paciente y grande en misericordia. Entonces Dios está ahí pacientemente, pero obviamente Él quiere activar su misericordia, pero el que Dios active su misericordia, ¿de qué depende? ¿Qué activa la misericordia de Dios? Recuerde, eso es módulo 1 de Efesios 4:23, 1, introducción, prefacio, bueno, lo que sea. Los rudimentos de la doctrina. Si yo les digo a ustedes de todo lo que hemos visto, ¿qué activa la misericordia de Dios? El arrepentimiento, ahorita, está bien, no se ceda. El arrepentimiento, la persona activa la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios hace visible su paciencia. Porque no nos queda duda, ninguno de los que estamos aquí, a usted en el video, que Dios es un Dios paciente, lento para la ira. Pero de que hay ira, la hay. Amén. Entonces no abusemos. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, acuerde, la paciencia de Dios se manifiesta por su misericordia, aunque tiene un límite. ¿Se acuerdan que yo varias veces se los he contado a ustedes, esa historia de Moisés y todo, que siempre les pongo el ejemplo aquí, yo creo que debe estar en todos los videos, que suponga que ahí en las ruinas está la tierra prometida y que el Señor llegó con su pueblo y le dijo, bueno, ahí está la tierra prometida, llévalos, pero eso sí, yo los acompaño hasta aquí, porque no vaya a ser que de aquí a ahí los consuma en el camino, porque ya estoy, pero ¿entiende? Y siempre hago el mismo ejemplo, digo, es que, bueno, Dios no hizo así porque Él no tiene frente, siempre digo la misma tontera, ¿no? Imagínate, Él dijo, llévalos tú, yo no voy a ir porque, ay, no vaya a ser que de aquí a ahí los consuma, porque ya con todo ese trayecto que hemos caminado ya me tienen, pero uy, no. Y ahí viene la frase aquella de Moisés clásica que siempre se la recomiendo, que Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos movemos. Entonces, la paciencia de Dios también tiene su tope, ¿no? Acuérdense de esas ciudades donde cuando Él dice, es que la maldad de ese pueblo ha subido hasta mí. ¿Han visto? Por ejemplo, en Sodoma y todo eso, y al final las destruyó, porque hay misericordia, manda a la gente para que advierta, para que corrijan, y si aún así no pasa nada, entonces viene el juicio de Dios, como dice, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces en la Biblia hay varios ejemplos de impaciencia, ¿no? Uno de ellos, el más clásico, es el de Saúl. Saúl fue una persona muy impaciente y por eso se metió en problemas. Entonces, por ejemplo, voy a ir un momentico, no vaya conmigo nada más. Primera de Samuel, voy a ir un momentico a Primera de Samuel. Hay varios ejemplos en Primera de Samuel. Primera de Samuel 13:8, nada más para los que anotan los versículos. En Primera de Samuel 13:8 hay una historia ahí que le pasó a Saúl por impaciente, ¿no? Dice la palabra del Señor ahí. Y él esperó 7 días. ¿Quién? Saúl, ¿no? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y entonces el pueblo se le desertaba, ¿no? Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel ya venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces, mire qué curioso. Se fue Samuel, que era el sacerdote, ¿se acuerdan? Samuel era el sacerdote y Saúl era el rey. Y entonces pasaban 7 días y Samuel no regresaba, entonces la gente comenzó a irse. Entonces, cuando a los líderes se les comienza a ir la gente, pierden la paciencia, se desesperan, porque, uy, se me está yendo la gente. Como que yo dijera, veo muchas sillas vacías, ¿qué hago? ¿Me desespero? No, yo tengo certeza de lo que me espera. Sigo trabajando igual, ¿no? Entonces, aplique eso para su vida, ¿no? Obviamente, uno quisiera que todos los que pudieran venir, vinieran. Pues sabemos que hay gente que quiere y no puede, como también sabemos que hay gente que puede y no quiere. Pero nosotros quisimos y pudimos y estamos aquí. Amén. Entonces, gocémonos. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, el pueblo le desertaba, entonces él se desesperó y entonces dijo, tráigame el incienso y yo lo quemo. Y lo quemó. Amén. Y ya venía Samuel, te le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué? Porque eso de quemar el incienso era algo exclusivamente para los sacerdotes. Entonces por impaciente lo hizo, algo que no debería hacer. Entonces más abajo en el versículo 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho.
Porque si hay algo que lo lleva a uno a la impaciencia es hacer cosas locas. ¿Amén o no? Cuando la gente pierde la paciencia, por ejemplo, ahora que mencionaban que las presas aquí en Costa Rica, que les dicen, ¿cuánta gente no se ha accidentado por hacer cosas locas por impaciente, ¿no? Y trata de meterse por otro lado y ¡bum!, se van a un guindo. Bueno, entonces, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Te digo, no hiciste lo que Él te dijo, entonces, si lo hubieras hecho, Él te hubiera confirmado, pero como has desobedecido, ustedes saben la historia de Saúl, ¿no? Saúl fue desechado. Entonces, ¿por qué le pasó eso? Por impaciente, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Más adelante hay otra historia con el buen Saúl, que él estaba rodeado de los filisteos y todo eso, entonces él clamó a Dios pidiendo dirección y Dios no le respondió. Porque acuérdese, no todas las veces que uno clame a Dios, Dios tiene por qué responder. ¿Por qué? Porque Dios responde ¿cuándo? A su tiempo. Amén. Entonces se acuerda que David mismo también clamó a Dios porque el hijo que iban a nacer y ayunaba 7 días y Dios no respondió a la oración, porque Dios ya había dicho lo que iba a pasar. Amén. Cuando la familia de Lázaro mandó a llamar a Jesús, Jesús no fue. Dijo, después llego. Ya cuando Lázaro se había muerto, ¿no? Y que la familia le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, todo lo que ustedes saben, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, o sea, la culpa es tuya, ¿no? Pero bueno, el caso es que Dios no responde cuando uno quiere, Él responde a su tiempo, ¿no? Cualquiera podría decir, pastor, pero entonces, ¿por qué Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé? Sí, clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo? A mi tiempo, a mi tiempo. Jeremías estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? Pues después de ese Jeremías 33:3, en Jeremías 33:4, Jeremías, ¿dónde siguió? En la cárcel, siguió ahí. El caso es que Saúl estaba sitiado por los filisteos, clamó a Dios y Dios no le respondió. Entonces, como Saúl era impaciente, dice la palabra, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea, el hombre callado. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué dijo? Dios no me responde. Vamos a una divina. Impacienta. O sea, la persona impaciente hace ¿qué? Cosas locas. Amén. Ese es un ejemplo ahí de Saúl nada más. Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el pueblo, Moisés se fue a traer las leyes? Que el pueblo quedó solo ahí. Y como Moisés se demoraba y Moisés no viene y entonces nos trajo a morir aquí y se impacientaron. Entonces, ¿qué pasó? Ya todos saben lo que hicieron, ¿no? Hicieron un becerro de oro, desataron su libertinaje y se entregaron a las pasiones y a la lascivia. Hicieron cosas locas. ¿Por qué? Por impacientes. Hay que tener paciencia. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, por ahí anda el tema de la paciencia. Ahora, ¿por qué es importante entonces tener paciencia? Bueno, imagínense, ¿no? Pero vamos a verla, de todas formas, bíblicamente, ¿no? A mí a veces, hago un paréntesis, a veces me dice, es que el pastor lee muchos versículos. Una vez me escribieron en un video a mí, me dijeron, ese pastor lee muchos versículos, sería mejor que le regalara una Biblia a cada persona. Yo digo, si yo supiera que la gente la lee, yo la regalo. Pero como no la leen, hay que leerla aquí, ¿cierto? Además, es la palabra. O sea, si no leemos la palabra, entonces estamos fritos. Pero bueno, el caso es, hermano, nada más para que tengan datitos ahí, que la palabra paciencia aparece 47 veces en la Biblia. Hay 47 versículos que dice paciencia. De esos 47 versículos, 2 están en el Antiguo Testamento y 45 están en el Nuevo Testamento. Obviamente tienen connotaciones de paciencia diferentes. Acuérdense que tener paciencia es esperar con conocimiento, pero la espera que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento es muy diferente a la espera del Nuevo Testamento. ¿Por qué creen ustedes que caracteriza? A ver, metan la imaginación al asunto. ¿Qué creen ustedes que caracteriza ese esperar en el Nuevo Testamento? ¿Esperar qué? La venida del Señor, sus promesas. Entonces, en el Nuevo Testamento esa paciencia o esa espera está concentrada básicamente en 2 cosas, ¿no? La paciencia de ¿qué? De esperar la venida del Señor por un lado, y por otro lado, ¿qué se fundó en el Nuevo Testamento? ¿Qué vino el Señor? Que hace 8 días lo vimos, que Él
le preguntaba a sus discípulos, ¿usted quién dice la gente que soy? Entonces Pedro dijo, yo soy aquí. Entonces yo, bueno, entonces sobre ese fundamento voy a fundar ¿qué? Mi iglesia. Entonces en el Nuevo Testamento sale la figura ¿de qué? De la iglesia. Y cuando sale la figura de la iglesia, ¿quién conforma la iglesia? Personas. Amén. Todas las personas tenemos que, cargamos con. Las personas cargamos con ¿qué? Con problemas, con broncas. Amén. Entonces por eso hay broncas en las iglesias. Entonces como hay broncas en las iglesias, hay personas, es muy necesario que dentro de la iglesia se desarrolle ¿qué? La paciencia. Entonces por eso es que en el Nuevo Testamento se nombra tanto la paciencia. Y acuerden cuando dice, soportaos los unos a los otros con paciencia. Amén. Entonces, pero bueno, nada más para que tengan ese dato, en el Nuevo Testamento se menciona obviamente 45 veces de esas 47, ¿no? Entonces dice la palabra, hermanos, en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Entonces vaya dimensionando la importancia de la paciencia, ¿no? Os es necesaria la paciencia ¿para qué? Para que obtengáis las promesas. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuáles promesas? Pues hay que buscarlas en la palabra, hay que leer, hay que escudriñar. Juan 5:39, escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna, ahí están las promesas. Vean, ustedes saben que la Biblia se divide en dos partes. ¿El Antiguo qué? Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Alguna vez les conté lo que era un testamento, ¿de acuerdan? Un testamento es un documento escrito que alguien deja para que cuando esa persona muera, aquellos a quien él ama puedan disfrutar de ciertos privilegios. Amén. Eso es la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, un documento escrito, la palabra de Dios, que el Señor nos ha dejado ¿para qué? Luego de que Él muriera, nosotros por medio de la palabra podemos saber cuáles son las promesas que Él ha dejado y podamos disfrutarlas, pero también sepamos qué requisitos debemos cumplir para tener acceso a ellas. Amén. Igual que un testamento. ¿Ustedes han visto que un testamento lo abren y dice, sí, aquí está, bueno, a Jorgito le dejo el carro, pero si se casa, entonces ya valió. Este Jorgito quiere el carro, tiene que casarse. A Cecilia le voy a dejar la casa de la playa, pero eso sí, cuando sea mayor de 18 años. Entonces si ella es una niña, frita, tiene que crecer. Entonces hay requisitos, aquí hay requisitos también. Para yo acceder a las promesas del Señor, tengo que ser parte del pueblo de Él. Tengo que permanecer en Él para que Él permanezca en mí. Tengo que entregarle mi vida a Él. Amén. Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tengo que ser parte del pueblo de Dios. Bueno, aquí está. Todo está ahí. Todo está ahí. Amén, hermanos. Entonces, Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, eso que está hablando de Hebreos 6:12, en el contexto de ese versículo, prácticamente habla de que todo lo que uno haga para Dios no es en vano, y que hay que servirle a los santos, y no servirles ahora, sino servirles ¿hasta cuándo? Hasta el final, y que no nos hagamos perezosos. ¿Por qué? Porque en lo natural uno se cansa, amén, pero si uno da lugar al cansancio, lo más probable es que uno se desanime, y si uno se desanima va a perder la paciencia. Entonces, sabiendo lo que a uno le espera y entendiendo que lo que uno haga para Dios no es en vano, pues entonces uno no se cansa, amén, hermano, ¿o no? Entonces lo que uno haga para Dios, créame que tiene su recompensa. Entonces, pero para eso, hermanos, hay que, para no perder la paciencia, hay que tener ¿qué? Conocimiento. Porque es que hay un problema. Hay mucha gente que viene a los pies de Cristo, le entrega su vida a Él. Recuerde que uno está aquí. Recuerde nada más para que nos quede claro. Hay tres estados espirituales del hombre: el hombre natural, la mujer natural, que no quiere nada con Dios, que en algún tiempo estuvimos ahí. Cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos, en nuestros pecados, no queríamos nada con Dios. Entonces llega un momento en que le entregamos nuestra vida a Él, amén. Permitimos que su sangre nos limpie, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos convertimos en una nueva criatura, amén. Pero seguimos siendo cristianos, ¿qué? Carnales, porque todavía tenemos la información de allá, no la hemos renovado. Entonces viene Efesios 4:23 que dice, renueva el espíritu de tu mente para que te despojas, lo que cantamos ahora, ¿no? Para que el Señor crezca en nosotros, pero para que Él crezca en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Menguar. ¿Qué es menguar? Hacerse pequeño, más pequeño, nuestra naturaleza se haga tan pequeña, no es que va a morir porque la vieja naturaleza siempre va a estar ahí, pero hay que hacerla más pequeñita, más débil, y mientras la nueva criatura va creciendo, ¿no? Y entonces se va revistiendo uno ¿de qué? De la nueva imagen, ¿cierto que sí?
Entonces hay gente que viene a los pies del Señor, pero no comienza a renovar su mente, no comienza a meter información de Dios, principios de Dios. Entonces, como no mete principios de Dios, no tiene conocimiento. Y acuérdate que la paciencia es ese conocimiento que a mí me genera paz. Amén. Y si no hay conocimiento, no hay paz. Entonces, si no hay paz, ¿qué pasa? Pues me impaciento, pierdo la paciencia, ¿no? Eso es tan fácil, eso no tiene vuelta de hoja. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, como no desarrollan su conocimiento, que desarrollar el conocimiento es lo mismo que desarrollar ¿qué? La palabrita de 2 letras, la fe, ¿no? Porque la fe es el fruto del conocimiento. La fe es conocer, ¿no? Usted le tiene fe a algo o a alguien cuando usted conoce a ese algo o a ese alguien, ¿no? Y alguna vez siempre les pongo el ejemplo para los nuevos de importadora monje, ¿no? Es que a importadora monje le tengo fe, ¿recuerda? Si ellos supieran el alcance de ese eslogan, wow, ¿por qué le tiene fe a importadora monje? La gente de afuera, importadora monje es una venta de electrodomésticos, y entonces tienen un eslogan que de que yo llegué aquí, a importadora monje le tengo fe. Entonces, usemos ese ejemplo tonto. Si la gente le tiene fe a esa marca, ¿por qué es? Porque la conocen, porque cumple, satisface sus necesidades, ¿cierto? No les queda mal. Entonces dice, yo le tengo fe, ¿cierto? Aplícalo para todo. Usted no le puede tener fe a algo o a alguien si no la conoce. Lo mismo pasa con Dios. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, como no desarrollan su fe, entonces no tienen certeza de lo que les espera. Pero si desarrollaran su fe, sí tendrían certeza de lo que les espera, y no solamente de lo que les espera, sino cuándo les espera. Entonces, como yo sé cuándo me espera, pues no me impaciento. ¿Cierto que no? Cuando usted sabe, por ejemplo, la gente que es pensionada, no levanten la mano. Si yo fuera pensionado, yo digo, a mí mi pensión me llega una vez al mes, por decir algo, el 28. Entonces, ¿por qué voy a estar yo desde el 25? No me ha llegado, no me ha llegado. Oh, si yo tengo la información de que me llega el 28, entonces ¿para qué me voy a impacientar? Tengo certeza de lo que me espera, y no solamente eso, sino cuándo me espera. Amén. Y aplícalo para las cosas de Dios, es lo mismo, exactamente igual, ¿no? Que la gente dice, es que las cosas de Dios no se entienden. Pues estamos poniendo ejemplos demasiado sencillos, ¿no? Si no se entiende así, pues estamos graves. Entonces, hermanos, sin información, como les decía, perdemos la paciencia y podemos perder la bendición. Acuérdense el caso de Moisés, ¿no? Acuérdense que Moisés vivió su vida en 3 etapas, ¿se acuerdan que lo hemos hablado? 40, 40 y 40, ¿no? Los primeros 40 años que vivió Moisés creyendo que era alguien, cuando estaba en palacio, que era hijo del faraón, creyendo que era alguien. Después 40 años creyendo que no era nada, pues estaba en el desierto. Y los últimos 40 años sirviendo al Señor. ¿Cierto? Sí. Uno debería aplicar esas 3 cositas en la vida de uno. ¿En cuál etapa está usted? No sé. ¿Usted cree que es alguien? ¿Se cree la mamá de Tarzán? ¿O cree que no es nada? ¿Se cree que eso es basura? ¿O estás sirviéndole al Señor? ¿En cuál estás? ¿Entiende? Entonces él vivió esas 3 etapas. Moisés, ¿no? El caso es que él, como estaba en palacio, no le servía al Señor. Él necesitó esa etapa en su desierto, digámoslo, ¿para qué? Para menguar lo que él creía que era, ¿no? Para menguar, comenzó a tener información del Señor, el Señor comenzó a revelársele, y al final él entendió que era lo que él debería hacer. Amén. Entonces, ese es el caso de Moisés. En esas tres etapas, obviamente, si uno no tiene la información, uno se puede perder la bendición de poder servir al Señor. Ya todos sabemos después de la bronca que se metió Moisés por desobedecer a Dios, y entonces se perdió la bendición de entrar a la tierra prometida, pero ese es otro tema, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ¿para qué es importante la paciencia? Obviamente por medio de ella podemos acceder ¿a qué? A las promesas, por un lado. Amén. ¿Para qué más nos sirve la paciencia? Apoyémonos en la palabra. Vea, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros. Entonces, ¿para qué nos sirve la paciencia, hermanos? Para soportarnos. Dígame, mejorito. Amén. Para soportarnos los unos a los otros. Amén. No solamente aquí en la iglesia, en el matrimonio. Si usted es un matrimonio cristiano, si usted no tiene paciencia, hermano, eso es imposible soportarse el uno al otro si es que uno no tiene la paciencia de Dios, la información de Dios que te genera esa paz y poder entenderse uno al otro y que se vuelva realidad aquello que dice que el matrimonio es un misterio donde ambos son una misma carne. Amén. Pero solamente si uno tiene ¿qué? Paciencia. Lo mismo pasa aquí entre nosotros, hermanos. Si no media la información de Dios, el conocimiento que tenemos de Dios, créanme que
no podríamos tratarnos, ni tolerarnos, ¿no? Y no quiere decir que uno los quiera a todos, besito, besito con todos, no, porque o sea, ¿qué es lo que hace que uno tenga más relación? Bueno, ya les di la respuesta. Que uno tolere más a uno que a otro y todo, en la medida en que los conozca, ¿no? Yo conozco más a algunos de ustedes que a otros. Y no quiere decir que me caigan mal, sino que como no hay relación, recuerde que todo depende de una relación, ¿no? Si no hay relación, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay relación. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, ¿nos sirve para qué? Para soportarnos unos a otros. Lucas 21:19 dice la palabra: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿para qué nos sirve la paciencia? Para que ganemos nuestra alma, hermanos, porque ya acabamos de decir que la paciencia nos sirve ¿para qué? Para acceder a las promesas del Señor. Y recuerde que el objetivo por el que estamos aquí, ¿cuál es? La vida eterna, que es lo mismo que salvar nuestra alma. Recuerde que todas las almas nacen con ese derecho de ser salvas, pero por medio de nuestra decisión del pecado, defraudamos el alma, le quitamos ese derecho, lo cual se lo podemos volver a dar cuando en arrepentimiento volvemos a nacer. Amén. Entonces, ¿para qué nos sirve la paciencia también? Para guardar nuestra alma. Recuerde que el alma es la que está en juego, ¿no? El cuerpo vuelve a la tierra porque polvo eres y en polvo te convertirás. El espíritu vuelve a Dios porque Él lo dio, pero el alma es la que está en juego. Y el alma es lo que nosotros somos. Entonces, por medio de la paciencia, también podemos guardar nuestra alma. Porque entendiendo que la paciencia, todo lo que encierra, ¿no? Ahorita vamos a ver que la paciencia está muy ligada a la fe, a todo, ¿no? Bien, ¿para qué más nos sirve la paciencia? Dice Colosenses 3:12, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces mire, dice, vestidos pues. Entonces la paciencia hace parte ¿de qué? De nuestro vestido, que tiene varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo para venir acá, no es que esté modelando, ¿no? Pero ustedes ven, yo tengo un vestido, ¿cierto? Pero este vestido tiene unos zapatos, unas medias, pantalón, ropa interior, una camisetita por dentro, corbata, camisa. Tiene varias piezas, ¿cierto que sí? Pero es un solo vestido. Entonces, ¿cómo se le llama al vestido del cristiano? ¿Cuál? No, digamos, el uniforme nuestro, digámoslo así. ¿El uniforme del cristiano cuál es? Su testimonio. ¿Por qué? Porque, acuérdense lo que hablamos alguna vez, ¿no? Si un policía tiene puesto su uniforme, pues uno lo respeta, ¿no? Porque le da autoridad. Pero si ese mismo policía se me presenta a mí en jeans, una chancla, una gorra y alto, no, pues hasta que... ¿Quién le va a parar? Nadie, ¿cierto o no? No tiene autoridad, ¿por qué? Porque le da la autoridad que es su uniforme. ¿Amén o no? A nosotros como cristianos lo que nos da autoridad es nuestro uniforme, nuestro testimonio. Porque el testimonio da imagen y la imagen da autoridad. Entonces la paciencia hace parte de ese vestido. Es una parte, mire, que está acompañada de otras como mansedumbre, humildad, benignidad. Todas tienen que ver con el fruto del Espíritu. Entonces hace parte de nuestro vestido, la paciencia. Amén. ¿Para qué más? Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre o mujer de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces la paciencia para nosotros, hermanos, es uno de los caminos que tenemos que seguir, es algo que tenemos que ir en pos de ella. Porque cuando vamos en pos de otras cosas, como esto que está mencionando ahí, lo que hace la gente es que es extraviarse. El que se desvía es porque ¿qué? Porque va tras los deseos de su corazón. Entonces, la paciencia es uno de los caminos que hay que transitar, junto con lo que vimos ahí, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? ¿Para qué más? Segunda de Timoteo 4:2 dice, era consejo que Pablo le daba a Timoteo. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿para qué necesitamos la paciencia también? Para poder, ¿qué? Predicar, para poder enseñar, para aconsejar. Necesitamos paciencia, hermanos. Usted no puede ser un consejero en una iglesia si usted no tiene la paciencia de escuchar a la gente. Hay gente que no aguanta escuchar a nadie. Le cuesta sentarse con alguien a escuchar, porque hay gente que le gusta es hablar y hablar.
¿Ustedes no han visto eso? Por lo general la gente que le gusta hablar y hablar son malos para escuchar. Porque hay gente que le gusta solo que lo escuchen a ellos, pero no les escucha escuchar a los demás, no les gusta. Entonces hay que desarrollar la paciencia para ser un buen consejero, no solo en la iglesia, con los hijos. Hay que tener mucha paciencia para escucharlos. Con la esposa. Nadie dijo amén, pero amén. Y las esposas también, ¿no? Lo que pasa es que casi siempre los hombres tienen que tener más paciencia porque dicen por ahí que la mujer habla más, pero no me consta, ¿eh? Eso no está en la Biblia. Entonces, hay que tener esa paciencia, ¿para qué? Para aconsejar, ¿no? Para contar historias, ser paciente, ¿no? En esto del cristianismo funciona mucho el asunto de contar historias. ¿Se acuerdan que les he comentado alguna vez? Usted le llega a alguien que no quiere saber nada de Dios, cuéntele una historia, cuéntele historia. Por eso era que el Señor usaba, ¿qué cosa? Las parábolas. Que una cantidad de gente que no lo querían escuchar a él y decía, bueno, entonces les voy a contar una historia. Había una vez un señor que tenía, ¿se acuerdan todo eso? Es más, cuando Natán llegó donde David, no le dijo, pecador, arrepiéntete. No le dijo así, ¿cierto? No. Le dijo, hey David, esto tampoco está en la Biblia, pero me imagino que sí. Sentémonos aquí, conversemos un ratito, ¿no? Imagínate que te voy a contar una historia. Y acuérdate, le contó toda la historia de que aquel que tenía 100 vaquitas y que el vecino tenía una sola vaquita, y entonces él quería hacer una fiesta, el ricachón quería hacer una fiesta, y en vez de usar una vaquita de las de él, le quitó la única que tenía el vecino y la mató, y entonces dijo, wow, ese tipo merece la muerte. Le digo, bueno, pues tú eres ese hombre. Así, sencillito, tú eres ese hombre. Y ya ve el efecto que tuvo en David, ¿no? Entonces, pero para eso hay que tener, ¿qué? Paciencia. Hay que tener paciencia para contar historias. Amén, hermano, ¿o no? Con la familia nuestra que no es cristiana, hay que tener mucha paciencia. No sea impaciente con el familiar, su mamá o sus familiares suyos que no sean cristianos. Entonces, acuérdese, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros, ¿qué es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, ser pacientes con la mayoría de la familia nuestra que es católica? ¿El conocimiento de qué? De que nosotros estuvimos ahí, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría estuvimos ahí. Y sabemos lo difícil que es salir de ahí. Amén. Entonces hay que tener paciencia, hermanos. Amén o no. Bien, entonces, ser pacientes para escuchar, para aconsejar, hermanos, eso es algo tremendo, ¿no? Entonces, hay un pasaje en la Biblia, si quieren vayamos todos al libro de Santiago. Libro de Santiago que está al final de la Biblia ya casi. El libro de Santiago, hermanos, busque el capítulo 5 de Santiago, versículo 7, que trata este tema también de la paciencia, ¿no? Santiago 5, 7. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Y vamos a identificar aquí en este pasaje que vamos a leer 3 elementos importantes de la paciencia, ¿no? Entonces, Santiago 5, 7, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, acuérdate que cuando un párrafo empieza así, por tanto, hermanos, es porque él dice, ¿qué quiere decir eso? Pues que dice, hermano, por todo lo que les dije, les voy a decir algo más. ¿Me entiendes? Por tanto, hermano, porque Santiago obviamente ya está terminando el libro de Santiago, y usted viene desde el capítulo 1, cuando les habla de las pruebas, les habla que la fe sin obra es una fe muerta, les dice cuídense de la lengua, que la lengua es peor que una bomba atómica, todo eso, ¿no? Y entonces viene en el capítulo 5 al final y dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que la reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y es compasivo. Amén. Entonces, mire, en ese parrafito, déjenme contarlas porque yo las había rayado. 1, 2, 3, 4, 5 veces nombra la palabra paciencia. Hay 3 elementos ahí en lo que acabamos de leer, que a ver si ustedes los vieron. Primero,
¿Hasta cuándo debemos tener paciencia, hermanos? Bueno, de acuerdo a lo que leímos, sí, está bien hasta el final, pero siendo más preciso, dice ahí, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Qué es lo mismo que qué? Hasta el final, como decía Marquitos. Ya sea que estemos nosotros vivos y el Señor venga por su iglesia, o ya sea que muramos y vayamos a un lugar en el cual vamos a esperar, obviamente, la segunda venida del Señor. Entonces, mientras estemos vivos aquí en este sistema, tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, ¿no? Entonces, acuerde, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto? No sabemos. Puede ser hoy, mañana, 8 días, un mes, no sabemos. Pero eso confirma de que habrán algunos que le falte más que a otros. Entonces, ¿esto es una carrera de qué? De resistencia, ya lo hemos visto muchas veces. Es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Aquí no es el que vaya más rápido, sino el que se mantenga, ¿no? Por eso la palabra dice, el que persevere hasta el final, el que se mantenga. El cristianismo es una carrera de resistencia, no es de velocidad, es de resistencia, ¿no? Y tampoco es, como dice, es que todavía falta mucho tiempo, entonces eso es de quedarse de los brazos cruzados, tampoco, porque dice que el que se sienta a esperar al que el Señor venga, ¿qué pasa? Es el más digno de conmiseración de todos, es el más miserable de todos. Si usted ya le ha entregado su vida al Señor y dice, bueno, entonces ahorita me voy a sentar aquí a esperar a que el Señor venga, ojalá no tarde tanto. ¿Entiende? No, conmiseración. Dice la palabra, hermanos, en Hebreos 12:1, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, la carrera que sabemos que nos tenemos por delante hay que correrla, hermanos, hay que correrla, hay que moverse. Esto es de acciones. Las cosas de Dios no es decir sí a las cosas de Dios, sino hacerlas. De nada sirve decir sí si no las hacemos. Hay que correr la carrera. ¿Amén o no? Hay que correrla. Bien, entonces ya sabemos, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Amén? ¿Cuál creen ustedes que es la razón más importante que mencionó ahí por la cual tenemos que tener paciencia? ¿Cuál es la razón más importante? O sea, ¿por qué hoy más que nunca nos conviene mantenernos pacientemente? Que ahí lo dijo. Bueno, sí, para afirmar pues saber, pero de lo que leímos ahí, mire, por tanto, hermano, tened paciencia porque la venida del Señor, paciencia hasta la venida del Señor, ¿no? Espera, ¿hasta dónde dice? Bueno, el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas. No, ese no es. Déjenme ver dónde está. El 8. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque la venida del Señor está cerca. Entonces, mal negocio si sabiendo que la venida del Señor está cerca, que nosotros vengamos a estas alturas del partido a perder la paciencia, ¿no? ¿Cierto que no? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Por qué nos conviene esforzarnos por mantener la paciencia? Porque esa venida está cada vez más cerca. Cada vez, o sea, que no se nos, como dice por ahí un dicho popular, que no se nos queme el pan, ¿qué? En la puerta del horno. ¿Acuerdas lo que decía Pablo también? Yo tengo que mantenerme aquí atento y todo eso porque no vaya a ser que yo, siendo heraldo de otros, vaya yo a perder la carrera, ¿no? Como quien dice, yo animando a los demás, vamos, tú puedes, hasta que me quede yo. No, ¿me entiende? Entonces hay que mantener la paciencia tremendamente. Bien, otra cosa que estaba ahí. ¿Cuáles son los beneficios o la dicha que tiene aquel que mantiene su paciencia? Bueno, ahí puso varias cosas y puso de ejemplo, por ejemplo, a los profetas. ¿Qué dice ahí? Hermano mío, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Los profetas tuvieron que tener muchísima paciencia, ¿o no? Amén, hermanos. Lidiando con un pueblo rebelde que no quería escucharlos, siendo siempre portadores. Cuando un profeta llegaba a un pueblo, dice, uy, se dañó la fiesta. Porque a los profetas nadie los quería. ¿Por qué? Porque ellos cuando llegaban ahí era ¿qué? A corregir y palabra de Dios, no como los profetas de ahora que todo el mundo los ama, ¿no? Llega un profeta a una iglesia, ¡ay, el profeta que siga! Porque nos va a profetizar prosperidad y todo, ¿no? No, cuando un profeta en esos tiempos llegaba, es más, la gente le decía a Moisés, ¿se acuerdan lo que le decía la gente a Moisés? Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, por favor, háblanos tú, cualquier cosa. Por eso es que a la gente le gusta ¿qué? Las palabras lisonjeras, agradables al oído, y no les gusta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque saben que es para... ¿Acuerdan de Félix, no? Que Pablo le estaba hablando de las bondades del evangelio y todo, y cuando Pablo comenzó a hablar del juicio venidero, del dominio propio y todo eso, mismos dijeron, no, pare ahí.
Nosotros te llamamos, no nos llames. Nosotros te llamamos. ¿Me entiende? Ya no le gusta a la gente eso, ¿no? Entonces, por ese lado, hermanos, era lo que estaba ahí de los profetas, personas que tuvieron mucha paciencia, pero obviamente recibieron su recompensa, ¿no? Entonces, el tener la paciencia, el ser pacientes, tiene su recompensa. Y también nombra ahí a ¿quién? A Job. La paciencia que tuvo Job. Y bueno, al final, obviamente, Dios es un Dios misericordioso y compasivo, ¿no? Entonces, esa es la dicha, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, hermanos, Abraham. ¿Ustedes saben cuánto tuvo que esperar Abraham para ver cumplida la promesa que el Señor le hizo? 25 años tuvo que esperar. Amén. Pero esperó 25. Amén. ¿Cuánto tuvo que esperar Jacob para poder casarse con la mujer que él quería? 14 años. Porque acuérdense que él trabajó 7 años y entonces el papá le dio la que no era, le dijo, no, es que ya la mayor. Y dice, uy, qué torta, otros 7 años. Hasta que le dio la que él quería, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Raquel. Amén, hermanos. Raquel, ¿no? Por eso es que la palabra dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a quienes, a los que moran sobre la tierra, hermanos. Entonces las pruebas, mire que ella menciona las pruebas, que es otra de las cosas que vamos a ver hoy. Estamos viendo la paciencia, pero vamos a ver ahora rematando el mensaje, porque ya vimos qué es la paciencia, porque es importante la paciencia, qué gano yo teniendo paciencia. Entonces ahorita dice, pastor, ya entendí todo eso, pero ¿qué genera la paciencia? Para allá vamos, ya aquí comenzó a mostrar pistas, ¿no? Habla de la prueba, amén. La palabra mi paciencia, entonces habla para probar a todos. Entonces, hermano, lo que mide la paciencia, ¿qué es? La prueba, porque si hay algo que a nosotros nos impaciente, ¿qué es? Las pruebas, las adversidades, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Eso nos impacienta. Amén, hermanos. Y para allá vamos. Ahora, no confunda pruebas con fruto de pecado, ¿ah? Porque hay gente que a cualquier adversidad le dice, es que Dios me está probando. Y hay gente que ni es cristiana. ¿Me entiende? O lo echan de la casa, o lo agarran robando y dice, Dios me está probando. Eso no es una prueba, hombre, eso es fruto del pecado. Amén. ¿Qué son las pruebas? Aquellas adversidades o situaciones que uno atraviesa cuando uno está agarradito en una relación firme y sólida con el Señor. ¿Para qué sirven? Para probar de qué estamos hechos. Amén. Acuérdense que todo es probado, ¿no? Ahorita lo vamos a rematar. Entonces, bueno, vamos para allá. Entonces, ¿cómo consigo la paciencia? Considerando lo importante que es. Ya vi que es importante tener paciencia. Entonces, ¿cómo la consigo? Bueno, entonces, más atrasito, ahí en Santiago donde usted está, Santiago 1. En Santiago 1... dice la palabra ahí, hermanos. Bueno, empecemos leyendo todo porque dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire cómo se presentaban los apóstoles del Señor, ¿ah? Santiago, siervo del Señor. Ahí no dice como ahora, ¿no? Que ahora se presenta la gente, ¿cómo se presentan? Apóstol de las naciones, profeta, yo no sé qué. Bueno, una cantidad de títulos, ¿no? Los apóstoles eran siervos de Jesucristo y del Señor. ¿A quién está escribiendo? A las 12 tribus. Escribirle a las 12 tribus era como escribirle ¿a quién? Al pueblo de Dios, amén. Entonces, este tema de la paciencia es algo para el pueblo de Dios. Usted no le puede pedir a alguien fuera del pueblo de Dios, a alguien impío, que sea paciente porque no hace parte de su naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros ya estuvimos ahí. Nosotros sabemos que era impaciente, todos lo queríamos ya. Y hay gente que hasta paga para tener las cosas ya, lo cual obviamente no tiene nada que ver con Dios. Entonces dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce paciencia en nosotros? La prueba, ¿no? Más atrás habíamos leído en Romanos que lo que produce la prueba, ¿qué es? La tribulación, que es lo mismo, ¿no? Tribulación, prueba, adversidad, todo eso, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos teniendo luz, ¿no? De lo que produce paciencia en nosotros, ¿qué es? La prueba, ¿no? La adversidad. Usted no desarrolla la paciencia, por ejemplo, que yo me quede de ver con quién, a ver, con Juan Pablo. Con Juan Pablo, nos vemos allá a las 2, sí. Ah, bueno, yo te espero. Y resulta que yo lo estoy esperando a él en un jacuzzi, y 2:30 y no ha llegado, y dice, no, pues que demore lo que quiera, ¿cierto? Uno no desarrolla la paciencia ahí, en un jacuzzi, en una piscina. No, ¿dónde desarrolla uno la paciencia? En la sala de espera de un hospital, haciendo fila para entrar a una cárcel, a visitar a un familiar. En esos sitios se desarrolla la paciencia, amén, hermanos.
en medio de la adversidad, ¿no? Pero no se consigue ahí en eso, ¿no? Entonces, cuando uno le diga a Dios, Dios, dame paciencia, ¿qué le está pidiendo? Entonces el Señor te dice, ¿tú quieres paciencia? Bueno, entonces ten presente que la prueba produce paciencia, ¿no? La tribulación produce paciencia, ¿no? Entonces, ten presente eso. Pero hay gente que es, ay, Señor, dame paciencia. Acuérdate que estábamos hablando ayer, que de ahí salió el tema ayer de la prédica, contamos con la mamá de Marquitos. La tribulación produce, ¿qué? Paciencia, hermanos. Ahora, ¿qué es tribulación? ¿Qué es prueba? Se las defino, ¿no? La tribulación es la aflicción, la pena o la congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. Eso es la aflicción, la prueba. Algunos sinónimos: congoja, pena, aflicción, amargura, sinsabor, adversidad, calamidad, desgracia, infortunio. Todos esos son sinónimos ¿de qué? De tribulación o de prueba, ¿no? Entonces, si desarrollamos un poquito de eso, ya sabemos que la prueba produce paciencia. Entonces uno diría, ¿por qué Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Dice, pastor, ¿eso no es como ser masoquista? ¿Cómo yo me voy a tener sumo gozo cuando esté pasando por pruebas? O sea, eso no es masoquismo, es que lo que estamos leyendo ahí no quiere decir que uno diga, ay, Señor, mándame adversidad, mándame prueba. No, sino que en medio de la prueba es posible tener sumo gozo, ¿no? Acuérdate lo que decía Pablo, ¿no? Porque yo he aprendido a tener, ¿qué? Contentamiento en todo, ¿no? Y entonces por eso yo me gozo. Alguna vez vimos aquí la diferencia entre gozo, felicidad y alegría, ¿no? ¿Acuerdan? Que por un lado la alegría y la felicidad son estados de ánimo que dependen de lo que esté sucediendo alrededor. Entonces, si una persona se gana la lotería, pues se alegra, ¿no? Aunque hay gente que maldice el día que ganó la lotería. ¿Han visto los reportajes? No, yo maldigo ese día, mira qué desgracia. Pero pongamos un ejemplo para que todo el mundo entienda. Si alguien se gana la lotería o se gana un carro, lo que sea, alegría, ¿cierto que sí? Pero si lo pierde, tristeza. Pero no hay alegría, ¿no? Entonces la alegría y la felicidad dependen ¿de qué? De que las cosas que sucedan a mi alrededor me gusten, sean buenas para mí, ¿cierto que sí? El gozo no depende de las cosas que suceden alrededor. Porque yo me puedo gozar en medio de la alegría, de la tristeza, en medio de la salud, de la enfermedad, si tengo plata o no tengo plata, si estoy libre o estoy privado de la libertad, yo me puedo gozar. De hecho, Pablo era uno que se gozaba, ¿estando qué? Preso. Y él decía, gozaos. Y si le sobra algo, gozaos también. ¿Me entiende? Eso es lo que hay que perseguir. Entonces, por eso Santiago dice que tengáis ni siquiera gozo, sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando se hallen en pruebas, gócense, denle gracias a Dios por la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba mide de qué estás hecho y nos ayuda ¿a qué? A crecer. ¿Para qué nos hacían pruebas en el estudio, en el colegio? O sea, los profesores no nos hacían pruebas a nosotros para, lo voy a rajar o lo voy a rajar, dicen por allá, lo voy a corchar, lo voy a reprobar. No, ¿para qué es? Para asegurarme que has aprendido. O sea, que te expliqué bien, ¿no? De hecho, bueno, no sé quiénes han sido profesor, pero bueno, cuando has sido profesor, no es un buen indicador que todos pierdan la materia. Para uno como profesor eso es fatal. Cualquiera dirá, uy, qué profesor tan duro. No, algo está fallando. ¿Me entiende? Algo está fallando. Entonces, no se hace para eso. Entonces, las pruebas de Dios no son para someternos y tenernos aplastados ahí, no. Es para forzarnos, para darnos crecimiento. Amén. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, ¿a dónde iba? Yo veo. Bueno, que no era masoquismo ni nada de ese asunto, ¿no? Porque acuerde lo que dijo Job en 1:21. Job decía, Jehová dio y Jehová quitó. Él me da, Él me quita. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de lo que estaba pasando, ¿no? Y aunque me matare, en Él esperaré. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, bueno, obviamente ya sabemos que la tribulación produce paciencia. Entonces ya explicamos por qué nos dice Santiago que con sumo gozo, pues, o sea, tengan sumo gozo cuando estén en las pruebas, ¿no? Entonces, hemos venido mencionando, hermanos, que la fe y la paciencia van de la mano, ¿cierto? ¿Qué es lo común entre la fe y la paciencia? ¿Qué cosas creen ustedes que hay de común entre la fe y la paciencia? Hay una palabra que las une a los dos, que tiene que ver con los dos. El conocimiento. La fe es el fruto del conocimiento y la paciencia es la espera con conocimiento. Entonces, los dos tienen ¿qué? Conocimiento. Entonces son hermanos gemelos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, por eso es que la fe es certeza de lo que me espera. Pero para eso obviamente necesitamos tener
Conocimiento, tenemos que tener un cierto nivel de madurez espiritual, ¿no? Hay que haber crecido, no puede uno ser un niño espiritualmente. Acuérdate que cuando uno nace, como todo niño, ¿no? Espiritualmente, cuando uno nace, uno es un niño espiritual. Por eso Pablo le decía a la iglesia, es que ustedes son niños, porque imagínense, ¿qué es lo que hacen los niños? Que se sacan la lengua uno al otro y que, ay, que no me salude y andan en contienda de pleito, chismes, todo eso. Entonces por eso le decía, ustedes son niños, ustedes tenían que ser ya grandes, deberían ser maestros, pero no les puedo hablar como maestro porque ustedes todavía están tomando leche, ¿me entienden? Entonces hay que crecer, hay que tener cierta madurez. Y recuerde que la madurez no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Porque yo conozco muchachos de 15, 18, 20 años muy maduros, como también se puede conocer gente de 40, 50 años que son niños. Amén. La madurez tiene que ver con ¿qué? Con la responsabilidad. Entendiendo que la responsabilidad es hacer lo que se tiene que hacer. Cuando una persona hace lo que tiene que hacer, es responsable. Y si es responsable, es madura. Amén, hermanos. Amén o no. Bien, entonces hay que tener mucha madurez, ¿no? Un modelo de paciencia, ¿quién fue? Jesús, ¿no? Él siempre tenía claro exactamente cuándo era su tiempo, ¿no? Acuerda que cuando la mamá le dijo, oye, que él vino, dijo, no, ¿mi hora qué? Mi hora no ha llegado, mi hora todavía no ha llegado. Tenía claro cuándo era su tiempo, ¿no? Tenía paciencia con los discípulos, uy, tremenda, ¿no? Cada rato les decía, pero ¿dónde está su fe? O sea, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? ¿Se acuerdan la barca que estaba dormido? ¿Para qué me despiertan? ¿Dónde está su fe? Todo eso, ¿no? Entonces, con los discípulos era una paciencia. Con la gente era una paciencia tremenda porque les decía, yo sé que ustedes me siguen a mí, no porque me quieren conocer, sino porque el pescadito y el milagro, ¿no? Paciencia, ¿no? Tenía mucha paciencia el Señor. ¿Amén o no? De hecho, en la parábola de los labradores malvados, es un ejemplo de paciencia. ¿Se acuerda de la parábola de los labradores malvados? Que tenía una viña y que mandó a cobrar el alquiler. Y los labradores mataron al mensajero, después mandó a otro, lo mataron, después mandó a otro, lo mataron. Dijo, bueno, entonces vamos a mandarles a mi hijo para ver si lo respetan. Le mandó al hijo y ¿qué? También se lo mataron, ¿no? Entonces, hasta ahí le llegó la paciencia. Pero bueno, es un ejemplo de paciencia, igual que lo que hizo el Señor con nosotros, ¿no? Amén, hermanos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto de que decía Santiago ahí, que en la prueba nosotros podemos tener sumo gozo. Porque acuérdense, ¿no? Que también se lo he dicho antes, ¿qué es lo que le enseña a uno el mundo? El mundo le enseña a uno que después de la tormenta viene la calma, ¿cierto que sí? Pero uno lo que le enseña al Señor con su palabra es, no, yo soy la paz en medio de la tormenta. Amén. Pero esa paz solamente nos la puede dar, ¿qué? El conocimiento que tenemos, ¿no? Por eso el Señor estaba dormido en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque él sabía para qué había venido. Él dijo, yo no vine aquí para morir ahogado, entonces ¿para qué me voy a preocupar? Me he hecho un sueño. ¿Cierto que sí? Paciencia, es ese conocimiento que a mí me da paz. ¿Amén o no? Bien. Algo también que acabamos de leer, hermanos, ahí, algunas de las cosas que están ahí en Santiago, que tienen que ver con las pruebas, las aflicciones, es por ejemplo lo que leímos en el versículo 2, allá en Santiago 5. No, en Santiago 5, a ver, déjeme ver. No, ahí en el 1, 2. Por ejemplo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Cuando os halléis, no está diciendo ahí, hermanos míos, gócense si de pronto tienen alguna prueba, ¿no? Si de pronto. No, dice, cuando os halléis, o sea que es un hecho. ¿Amén o no? Entonces, si algo tenemos que tener presente nosotros de las pruebas, porque ya sabemos que la paciencia es importante y ya sabemos que las pruebas producen paciencia, entonces, ¿qué tenemos que tener claro de las pruebas? Es que es cuestión de tiempo, hermano, para que nosotros atravesemos por diferentes pruebas, ¿no? Por eso están las advertencias ahí, cuando os halléis en eso, tengan sumo gozo. Entonces, eso no es un secreto, ¿no, hermanos? De hecho, el mismo Señor lo dijo allá en Juan, que nosotros íbamos a tener, ¿qué? Aflicción, vamos a tener aflicción, en el mundo van a tener aflicción, o sea, no se preocupen. De hecho, también en 1 de Pedro 4:12, cuando él le dice a la iglesia, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevivido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿por qué se extrañan de la prueba? Eso no debería ser raro para ustedes, y eso está escrito, que van a tener prueba. Entonces, si usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, está agarrado del Señor, ¿de qué se sorprende que tenga pruebas, adversidades, si el Señor lo dijo, que íbamos a tener aflicción? ¿Por qué se extrañan como si algo raro aconteciera? Si es parte de la naturaleza del cristiano. Amén. Parte del crecimiento.
Entonces no se asombre. Ahora, si usted lleva su vida cristianita y usted no ha tenido ningún tipo de prueba, gloria a Dios, amén. Pero no crea que si al final llega a llegar y sin nada, pues qué bueno. Pero el cristiano está llamado en términos generales a tener pruebas, aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema anticristiano. Amén, hermano, ¿o no? Entonces las pruebas o las aflicciones son inevitables en nuestra vida. Amén, hermano, ¿o no? 1 Corintios 10:13 dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, junto con la tentación o con la prueba, la salida para que podamos, ¿qué? Soportar. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta con las pruebas y todo esto es que el Señor no nos va a someter a cosas de las cuales nosotros no podamos soportar. Y junto con la prueba vendrá, ¿qué? La salida. Entonces no se quede ahí estancado. Por eso que a veces a uno le dicen que es que una persona está en un cuadro de depresión, está deprimida, o sea, eso está bien, es válido sentir depresión. Pero recuerde, la depresión es una bendición, ¿no? Alguna vez lo vimos aquí. Porque cuando una persona cae en un cuadro de depresión es porque está recibiendo señales de que algo en su vida necesita una solución. ¿Amén? Algo no está funcionando en tu vida, por eso estás deprimido, necesitas hacer cambios. Si sigues así, ahora el problema no es la depresión, sino cuánto tiempo vas a durar ahí. Y alguna vez les puse el problema, el ejemplo de la fiebre, ¿no? Que gracias a Dios que a uno le da fiebre. Porque la fiebre es una señal externa de que algo adentro del cuerpo no está funcionando bien, hay una infección. Entonces imagínense, si a uno nunca le diera fiebre, uno no sabría, uy, algo tengo. Entonces uno se toma algo para la fiebre, que es lo mismo que para la infección, ¿cierto así? Lo mismo pasa con la depresión. La depresión es una bendición si es que usted entiende que son señales de que debes tomar decisiones. ¿Amén o no? Entonces, Dios no nos permitirá, hermanos, que estemos en pruebas que no podamos resistir, ¿no? Eso lo prometió Él, y ustedes saben que Él no es hombre, no es hijo de hombre, ¿para qué? Para que mienta. Amén, hermanos. Y además, en Santiago 1:3, cuando dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces entendamos que las pruebas tienen un propósito, que es producir en nosotros, ¿qué? Paciencia, que es esa capacidad de poder esperar sin perder la cordura, sin perder la tranquilidad, ¿no? Eso lo tengamos ahí bien claro. Ahora, ya para ir terminando, hermanos, ¿cuál fue el secreto de la paciencia del Señor? O sea, porque el Señor era paciente, ¿eh? El amor. ¿Cuál fue el secreto del Señor? El amor. Por eso es que la palabra no se cansa de decir que si no tenemos amor, no tenemos nada. Ahora cualquiera podría decir, pastor, pero el Señor no le mostró mucho amor a los fariseos. Oye, ¿cómo que no? Se necesita tener mucho amor para decirle a alguien lo que el Señor le decía a los fariseos. De hecho, no crea que usted le tiene mucho amor a una persona cuando no le dice las cosas, cuando le deja pasar todo, cuando... No, el verdadero amor, ¿cuál es? Disciplinar, ¿no? El que a su hijo ama, lo disciplina. Amén. ¿Y qué es disciplinar? Hacerle ver las cosas que están mal, instruirlo, corregirlo. Entonces, no es que el Señor no quería a los fariseos, claro, los amaba tanto que por eso chocaba con ellos. No, y como dice la palabra, con misericordia, ¿verdad? Corrige el pecado, ¿sí? Misericordia, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy en día hay mucha misericordia y poca verdad, ¿no? Entonces el Señor tenía demasiado amor, y no es que se impacientó con los fariseos, sino que era la manera en la que tenía que decirles, ¿no? Entonces, 2 de Pedro 3:9, hermanos, dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, ¿no? Según algunos la tiene por tardanza, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no es que haya retardado su promesa de que va a venir. Dice, no, mira, el Señor hace rato está viniendo y no viene, seguro ya no va a venir. No es que Él esté retardando su promesa y que algunos le dicen que es tardanza, sino que, ¿ustedes saben por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Ahí lo dice, ¿no? Sino que, no, más adelante era, ¿dónde lo estaba leyendo? Sino que está esperando a que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Porque la intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. La intencionalidad de Dios, obviamente, la palabra dice que muchos se van a perder, pero la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Por eso está retardando su promesa, su venida, esperando que la gente proceda, ¿a qué? Al arrepentimiento. Porque hay gente que, lo veíamos ayer, hay gente que dice, ay, uno dice, ¿quiénes quieren ver al Señor?
Todo el mundo levanta la mano, amén, amén. Y digo, bueno, entonces se tienen que morir. Uy, no, mejor no, mejor después. Entonces, ¿me entiende? Uno en el fondo dice, ¿será que el Señor venga? Y pero es que tanta familia que tengo que se perdería. Bueno, mejor que retarde un poquito para ver si la gente procede al arrepentimiento, lo que más uno puede hacer. Por eso es que no podemos quedarnos sentados, cruzados de brazos, porque seríamos dignos de conmiseración. Hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo, hay que hablar, hay que contar historias, hay que tener paciencia, hay que esforzarse, hay que caminar la milla extra. Amén, hermanos. Esa es la intencionalidad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, para amarrar todo, hay tres términos, ahorita que hablé del amor, hay tres términos entonces que hemos hablado, ¿no? La paciencia, la fe y el amor. Amén. A los tres los une algo en común, que es el conocimiento. La fe es el fruto del conocimiento, la paciencia es el conocimiento que me da paz, y el amor está ligado al conocimiento, porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces todos tienen implícito ¿qué? El conocimiento. Amén, hermanos. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que en la iglesia hay paciencia? En la iglesia, en general, ¿no? No hablemos de esta, porque en general en las iglesias, ¿hay paciencia o no? Depende de lo que conozcamos. No, pero dígame sí o no ahorita. Le ponga, pastor, puede ser, porque es que si le damos eso al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada y multiplícalo por 100. Hay poca paciencia. ¿Saben por qué hay poca paciencia? Porque hay poco amor. ¿Y por qué hay poco amor? ¿Acuerdan alguna vez que dijimos por qué en las iglesias hay poco amor? ¿Por qué hay poco qué? ¿Qué va ligado al amor también? El perdón. Hay poco perdón. Al que mucho ama, mucho se le perdona, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, en las iglesias hay poco perdón. En las iglesias hay gente que no ha perdonado todavía. Es más, en la iglesia hay gente que no ha nacido de nuevo. Entonces hay poco amor. Entonces, como hay poco amor, hay poco perdón. Y si hay poco perdón, no hay paciencia. Bueno, todo va ligado ahí, ¿no? Todo va ligado. Entonces, realmente falta de todo un poco. Por eso es que en las iglesias hay pocos consejeros. No hay muchos consejeros en las iglesias. Ahora se dirá, pastor, no, en la iglesia hay consejeros, sí, pero va a pedir una consejería. No te la dan cuando tú la necesitas, sino cuando les quede tiempo. Eso es falta de amor. Entonces, como ya falta como el seguro. Me contaba yo ayer a tu mamá que, me acuerdo cuando mi hija iba a nacer, que el parto de ella estaba programado como para el 3 de octubre y el ultrasonido lo dieron para diciembre. ¿Para qué eso? ¿Me entiendes? Entonces le dan a uno una cita cuando ya uno no la necesita. ¿Para qué? Cuando les quede tiempo a ellos. No, eso es falta de amor. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, no hay que cansarse de esperar, hermano, no hay que perder la esperanza, ¿no? Como le pasó al pueblo de Israel, que ya iban caminando, el Señor les dio una promesa de ir a la tierra prometida, y estaban caminando, camine, llegó un tiempo en que ya perdieron, ¿qué? Perdieron la paciencia, perdieron la esperanza, amén. Y cuando uno pierde la paciencia y pierde la esperanza, uno se desanima, y cuando uno se desanima empieza ¿a qué? A murmurar, a quejarse, ¿cierto que sí? El lenguaje de la queja. Y el pueblo decía, pero ¿para qué nos trajeron aquí a morir? Mejor me hubiera quedado allá en Egipto, allá había comidita. Era esclavo, pero había comidita. ¿Me entienden? Porque hay gente que prefiere eso, estar en esclavitud, pero estar cómodos. ¿Me entienden? Pero acuérdense que las bendiciones de Dios hay que pelearlas, hay que pasar por el desierto. Entonces no pierda la esperanza, ¿no? No pierda el desánimo. Vean, nada más le leo Isaías 40:28. Dice la palabra del Señor en Isaías 40:28, dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y ya para cerrar, ahora sí, a ver si me han entendido, porque ahorita les voy a pedirles que me ayuden a armar esta ecuación. A ver si es que ustedes entendieron lo que quisimos hablar hoy aquí, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo logramos tener más paciencia, hermanos? ¿Qué necesitamos para tener más paciencia? ¿Tener más qué? Conocimiento, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? Para yo tener más paciencia, necesito tener más conocimiento, porque en la medida que yo tenga conocimiento, ese conocimiento me da ¿qué?
paz. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo más conocimiento, eso quiere decir que qué parte de mí crece, qué parte de mí aumenta. En la medida en que yo tenga más conocimiento, ¿qué crece en mí? La fe. Vamos bien, ¿ah? Pero ahorita no me apunte todas. La fe, ¿estamos claros, no? Para yo tener más paciencia, ¿qué necesito tener? Más conocimiento, porque el conocimiento me da paz. Amén. Y si tengo más conocimiento, aumenta mi fe. ¿Cierto que sí? Vamos bien ahí, ¿no? Ahora, ¿qué dice la palabra de la fe? Entonces voy a ir, vamos todos para cerrar ya, pues es el último versículo que vamos a leer en Primera de Pedro. Busque Primera de Pedro, capítulo 1, al final. Eso está al final. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:6. Mientras usted lo busca, nada más refuerzo con esta ecuación, ¿no? Para yo tener más, ya sé que es la paciencia y la importancia que tiene. Para yo tener más paciencia necesito tener más conocimiento, porque ese conocimiento me da paz, paciencia. Si yo aumento mi conocimiento, mi fe aumenta, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasa cuando mi fe aumenta? Vamos a Primera de Pedro 1:6, dice la palabra en Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con la fe? La fe va a ser probada, hermanos. La fe va a ser probada. Usted dice que tiene fe, su fe va a ser probada, ¿no? Usted dice que ama a alguien, ese amor va a ser probado. Usted dice que es fiel a las cosas del Señor, esa fidelidad va a ser probada. No le vaya a pasar lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro le decía al Señor, antes de que lo entregaran, Señor, aunque todo el mundo se escandalice, yo no. Y si he de morir por ti, moriré. ¿De qué le dijo el Señor? Así parafraseando, le dijo, ¿qué venís a hablar vos? No, así no le dijo. Pedro, si hoy antes de que el gallo cante 2 veces tú me has negado 3, ¿para qué hablas tanto, no? ¿Entiende? La fe va a ser probada. Entonces, ¿por qué os asombráis de las pruebas? Como si es algo extraño, es parte de la naturaleza ¿de quién? Del cristiano. Entonces, las pruebas producen ¿qué? Paciencia, ¿no? Y ya sabe que la paciencia es la que nos permite seguir esperando sin perder la calma, sin perder la esperanza, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido y por la paciencia que hemos tenido también, Señor. Pero bueno, la información que tenemos nos permite mantenernos así, bien, aferraditos. Como dice por ahí, tú eres el que ha puesto nuestros pies como de sierva, aferrados a la roca, Señor, y de ahí no nos vamos a mover. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar sobre este tema, Señor, que hace parte del fruto del Espíritu, y entendiendo que como buenos hijos tuyos, como buenos cristianos, tenemos que vivir como es digno de un hijo de Dios, dando fruto de nuestra vida cristiana. Y la paciencia tiene que ser uno de esos reflejos, Señor. Así es que te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar sobre ella, Señor. Y si hubiera hoy aquí alguna persona, aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que usted no tiene para nada paciencia. ¿Por qué no tienes paciencia? Porque no tienes información, porque ni siquiera estás capacitado para ser paciente. Recuerde que el que lo capacita a uno es el Espíritu de Dios. Y en medio de esa relación uno desarrolla el fruto o la paciencia, ¿no? Entonces, si usted no tiene ni paciencia, ni gozo, no te gozas en nada, entonces es porque tú no estás capacitado, no tienes la presencia de Dios en tu vida. Así es que salte de ahí, porque no hay nada peor que sobrevivir. Uno no está llamado para sobrevivir, uno está llamado ¿para qué? Para tener vida, y no solamente vida, sino vida en abundancia, como la vino a entregar el Señor. Así es que si ese es el caso suyo, ahí donde está, entréguele su vida al Señor y dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy he entendido de que realmente, ¿por qué yo vivo una vida impaciente, ansiosa, deprimido? Nada me llena, nada me motiva, lastimo y me lastiman, engaño y me engañan, nada me importa. Pero hoy lo entendí, Señor.
Hoy lo entendí porque no solamente no tengo paciencia, sino que simplemente no tengo tu vida en mí, no tengo tu espíritu que me capacita, no solamente para ser paciente, sino para ser una persona benigna, una persona buena, de buenos sentimientos, mansa. Pero eso es algo que yo sé que tengo que construir, Señor. ¿Y con dónde empieza eso? Ya hoy lo entendí, que empieza entregándote mi vida a ti. Por eso yo clamo arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco, te encuentro, si te encuentro te voy a conocer y en la medida que te conozca, te voy a amar. Y no solamente eso, sino que voy a ser paciente, Señor. Y en medio de ese amor y en medio de esa paciencia te voy a servir y en medio de ese servicio te voy a adorar, Señor. Y ahí voy caminando hasta el final de mis tiempos, Señor. Cuando yo pueda terminar la carrera y diga, wow, con paciencia la he soportado, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, porque empecé a ver este video, o vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, Señor. Bien, hermanos, si alguno hizo la oración o ahí en el video, felicitarle, ¿no? Es la mejor decisión que puedes haber tomado. Esa decisión marca en ti un cambio antes de Cristo y después de Cristo, de muerte a vida, de tinieblas a luz, de ser una persona que no tiene ningún tipo de esperanza, sentido de vida, a ser candidato a disfrutar y acceder a las promesas. Y digo candidato porque el hecho de que hayas pasado de acá te hace candidato, pero el disfrutarla depende del esfuerzo que cada uno haga, ¿no? Y que desarrolle la paciencia por medio del conocimiento que está solamente en la palabra, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, estamos costado norte de las ruinas todos los domingos a las 10 de la mañana. 8772-5957, mi teléfono, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos teléfonos te podemos ayudar, ¿no? Nada más es una decisión que tú tienes que tomar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.